Hicimos autocríticas y estamos convencidos que este es el camino. Alto honor y una enorme responsabilidad que el pueblo chaqueño me ha conferido. Y escuchamos por ahí un relato de una provincia donde muchos chaqueños les gustaría vivir. Diputada, por favor, le pido respeto. Diputada. El que depositó dólares recibirá dólares. Son los que me fueron a pedir de rodillas que me haga cargo del país cuando esto ardía. Hay que disciplinar a la dirigencia política argentina. Se acabó el curro de la política. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos aquí hoy en otra edición de Pulso Político por Norte TV. Hoy con dos invitados para hablar de temas importantes en dos organismos, cada uno en lo suyo, muy relevante para el interés público. En un caso vamos a estar con Rafael Meneses, es el presidente del INSEP. Nada menos. Organismo que viene, siendo centro de atención porque obviamente ahí se juega toda la seguridad social de los empleados públicos de la provincia y también de los municipales, porque la caja jubilatoria que administra el INSEP involucra a estos dos niveles del Estado provincial y el municipal, y en el caso de la obra social también, ¿no? Además que son casos que se conocen, además casos tal vez individuales, pero muy sensibles siempre. Seguro. Así que siempre es una caja de repercusión muy importante. Y además en un contexto nacional e incluso global, a nivel mundial, de una crisis tremenda de los sistemas previsionales, que en el caso del INSEP también termina golpeando a lo que es el servicio de obra social. Así que vamos a estar hablando con el presidente del INSEP sobre esto. Y el otro organismo del que vamos a hablar esta noche es el Tribunal de Cuentas, un organismo que tiene la misión de nada menos que controlar el manejo de los recursos públicos en el Estado provincial, en los municipios, y que aparece, en una nebulosa bastante extraña desde hace tiempo. Recordemos el escándalo que hubo por el concurso de ingreso de personal, ¿no? Que terminó con todos los indicios de haber sido algo amañado, generando acomodos. Generó mucha indignación en miles de personas que se inscribieron para un concurso que pensaban que iba a ser transparente y acabó liderado por personas próximas a las autoridades del Tribunal de Cuentas. Bueno, va a estar aquí hoy un fiscal que ha sido quizá de los más reconocidos del Tribunal de Cuentas, ya se ha jubilado, Raúl John París, de él se trata. Nos va a contar qué es lo que él denunció y cómo ve hoy lo que está sucediendo dentro del Tribunal de Cuentas, que parece un tema casi ajeno al día a día, pero repetimos, es el organismo que debería controlar la transparencia en la administración de la plata de todos, que es la que gestionan la provincia y los municipios. Exactamente. Esto, pero hay un tema más importante todavía. Hay un tema, porque la política del Chaco tiene temas realmente centrales. Ajá. Y algunos de esos temas se plantean, por ejemplo, en la legislatura, se plantean en la legislatura y lo plantean algunos de nuestros legisladores. Un video. Vamos a ver y comentamos. Proyecto de resolución 186526, que propone adherir a la conmemoración del Día del Orgasmo Femenino, el cual se celebra cada 8 de agosto, y señalar que dicha fecha tiene como objetivo visibilizar la importancia del bienestar sexual femenino, reconociéndolo y acallando las voces de les machirules, reconociéndolo como una dimensión esencial e inseparable de la salud sexual e integral, la autonomía corporal y la calidad de vida física, mental. Fundamental. Cualquier cosa que diga es de les machirules, pero qué bueno, ¿no? Que estos temas aparezcan. Sí. Por suerte que no pasa nada más en la provincia, en el país. Para estar ocupando si fuera los minutos sociedad, de argumentación. Claro, si fuera una sociedad donde hay problemas con la gente que no llega a fin de mes, los jubilados que cobran jubilaciones de miseria, toda una crisis económica larguísima de décadas que soporta. Por suerte eso no es el contexto. Eso pasa en otros países, aquí nos podemos ocupar
de esto. Me quedaba la curiosidad, ¿qué se regala en el Día del Orgasmo Femenino? Hay que regalar algo que es como el Día del Niño, supongo. Exactamente, que genere disfrute en la otra persona. Exactamente. Bueno, ¿esto se aprobó o está...? No sé. Está en veremos. Realmente está en veremos, es un proyecto. Bueno, ¿en qué acabará, no? Eso vamos a ver. Bien, felicitaciones a la diputada Cubels por esta iniciativa y esperemos que esto se trate en comisiones, ¿no? Así es. Así es. Bueno, vamos a una pausa, luego aquí ya el presidente del INSEP en Pulso Político. Tres voces, tres caminos, una cocina que domina, dos que entran a tu historia con pregunta que ilumina, lo dulce, lo incómodo, lo que nunca confesaste, acá sale entre risas, entre aromas y un basta. Come y cállate, suena fuerte la verdad, entre humor y sentimiento te rompe la comodidad. Come y cállate, este show no tiene filtro. Si venís con tu receta, ellas te leen hasta el alma. Sin permiso. Bien, estamos aquí de nuevo en Pulso Político y como decíamos con el presidente del INSEP, con Rafael Meneses. Ya te tuvimos antes aquí, en un momento bastante crítico, terminabas de asumir, habían pasado pocas semanas, te encontraste con un panorama muy complejo y además con afiliados que se movilizaban, que se manifestaban. Hoy la situación está igual de tensa, mejoró, ¿cuál es el panorama? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación nuevamente, un placer. La situación es muy diferente. Afortunadamente atravesamos una realidad totalmente distinta a la que nombraste recién. Habíamos asumido en un momento muy complicado y si bien, por supuesto, siempre hay cosas por las que trabajar para mejorar, todos los días trabajamos, hay por ahí situaciones que son muy importantes corregirlas. Hoy tenemos una obra social que vuelve a estar de pie, que está trabajando con una respuesta integral en las cuestiones centrales y las más importantes.
La posibilidad de que hoy tenemos la cobertura de la medicación completa, en alto costo, principalmente en poblaciones muy sensibles como la enfermedad oncológica, tratamientos especiales, diabetes. Tengo una respuesta plena y creo que eso comenzó a cambiar mucho la percepción o el estado de ánimo de nuestros afiliados. Por otro lado... Que ese tema, perdón, era como quizá de los más sensibles y que más generaban las manifestaciones públicas de los afiliados, ¿no? El no acceso a medicación sensible. Hablamos de enfermedades incluso oncológicas, veíamos gente a través de los medios, de las redes, reclamando este tipo de cosas. ¿Esto está superado o parcialmente superado? No, está totalmente superado. Tengo que aclarar que hay situaciones que por ahí puntuales, algún tratamiento que puede haber demoras en algunos días, no pasa eso, y que puede ser por alguna cuestión de circuito, autorización de una receta, o muchas veces hay cuestiones puntuales que un laboratorio tiene también sus problemas con la droguería a la hora de poder dar continuidad a algunos tratamientos muy especiales, muy específicos, que tienen su dificultad y pueden generar alguna demora en algunos días, pero son la excepción. Nosotros hoy tenemos una cobertura plena, una respuesta inmediata, que surge de varias cuestiones. Primero, porque podemos sostener en alto costo una licitación pública que tiene una secuencia de entregas periódicas mensuales, por lo tanto los tratamientos están garantizados en un gran número de los tratamientos más importantes oncológicos, en otros tratamientos que se hacen concursos permanentemente para ir adquiriendo a medida que entran las recetas autorizadas. Se hace con mucha agilidad, con mucha velocidad y permite resolver en horas y días. Eso se está totalmente restituido y está, digamos, permitiéndonos a nosotros trabajar con mucho más tranquilidad. Ahora, ¿por qué se pudo resolver eso? ¿Qué pasaba antes que ahora no pasa? ¿O cuál era la causa que se logró neutralizar, eliminar de aquellos problemas que se veían? Es multifactorial, ¿no? Hay que volver un poquito la película para atrás. No nos olvidemos que quien me precedió, la profesora Irene Dunrauf, le tocó atravesar meses de extrema conflictividad institucional, generando un paro muy extenso, muy largo, que generó una tensión, porque hay que tener muy presente que en nuestras instituciones, la administración pública y en este caso la obra social, que es un ente autárquico, pero se rige bajo la ley de administración pública, tiene mecanismos a través de los cuales tiene que autorizar una prestación para luego poder pagarla, y durante 3 o 4 meses de un parate institucional, claramente las situaciones se complican. O sea, va mucho más allá de una cuestión económico-financiera. Va a un montón de circunstancias que terminan confluyendo en que la traducción es que se corte algún servicio, que no se llegue a la prestación completa, a la cobertura de una medicación. Estamos hablando de que desde una auditoría administrativa, una auditoría médica, lo que fuera, que se detiene durante mucho tiempo, genera muchos problemas. Sumado, por supuesto, al contexto. Hablábamos en aquella primera nota cuando nos poníamos, hoy en día la situación económico-financiera genera ya una base de problemas para todos los financiadores, no solo para el INSEP. Esto lo discutimos, estuvimos hace 2 semanas en una reunión de COSPRA y la preocupación es idéntica en todos los financiadores, ¿eh? Es exactamente, las realidades son muy parecidas con las particularidades de cada lugar, pero la situación es siempre una línea muy delgada en tener los recursos para poder seguir sosteniendo determinadas prestaciones o coberturas de medicamentos y no hacerlo. Es una línea que no te deja mucho margen de acción para poder hacer que los afiliados de la obra social accedan a todo lo que queremos. Para colmo, hay que decirlo, y afortunadamente, por otro lado, tenemos una obra social que tiene esta mirada de dar una cobertura de muy alto nivel, hay que decirlo. Bueno, sobre eso te iba a preguntar. La obra social del INSEP, no sé si pasa también en las demás provincias con las obras sociales del sector público, tienen una tradición de casi libre prestación, digamos, ¿no? Basándose más en la demanda que en restringir la oferta de las prestaciones. Ese esquema que en el sector de las prepagas, por ejemplo, no existe para nada, te encontrás con un montón de barreras y de restricciones, periodos de carencias y demás. ¿Es sostenible?
esa es la discusión. Lo describiste perfectamente bien. Son perfiles muy diferentes de una prepaga a una obra social provincial. Y a su vez, entre las obras sociales provinciales también hay diferentes perfiles. Dentro de ellas, las nuestras es prácticamente la demanda es la que define la cuestión. Sostenible es complejo, es difícil. Podríamos analizar un escenario de sostenibilidad si algunas cuestiones pudiéramos controlarlas un poco mejor. Y voy a nombrar algunas de las que hoy generan aún mayor tensión de la que significa hoy un gasto en salud creciente e ingresos aplanados, que es la base de los problemas, ¿no? Los gastos en salud crecen con la incorporación de tecnología y mayor oferta, y los ingresos se mantienen bastante amesetados. Pero además se le agregan otras cuestiones, que están en todos lados, como acá también. Alto nivel de judicialización. Te quita cualquier previsibilidad. Y esa es una cuestión que cada vez que tengo la oportunidad de hablar, y quienes están en mi rol en otras obras sociales también transmitimos, uno no desconoce que existe la medida judicial siempre para poder acceder a determinada demanda que por ahí en primera instancia pudo haber sido negada o demorada. Uno no desconoce eso, no desconoce que la justicia puede dictar una norma y la tenemos que cumplir. Lo que planteamos nosotros es que es necesario que se discutan las cosas con alguna rigurosidad técnica. Hoy no tenemos ese escenario. Nosotros, si hay algo que caracteriza a nuestro momento, esta gestión de nuestro equipo de trabajo, de este directorio que hoy trabaja, es que pudimos reforzar el área técnica médica, desde la gerencia, las asesorías médicas que tenemos, donde decimos, entra un pedido y nos ponemos a discutir que verdaderamente tenga un impacto sobre la vida, en primer lugar, que defina la sobrevida mejor de un paciente, de un afiliado si adquiere esa medicación, o un mejor estilo de vida. Y lamentablemente, y hay que decirlo, no todo lo que figura como nuevo, o muy caro, o de última generación, se traduce en un resultado contundente. Muchas veces está aprobado por ANMAT determinada práctica o medicación, pero no tiene la evidencia suficiente o no fue probado en determinadas poblaciones para que automáticamente tengamos que salir a pagar. Esta situación de la judicialización constante responde, a su entender, a la desesperación ya sea de un afiliado o una familia, o hay algo detrás político, o así como hay una industria del juicio laboral, hay una industria del juicio en el sector prestacional. Porque además aclaremos, cuando hablamos de judicialización, si no me estoy equivocando, nos referimos a los afiliados básicamente que plantean recursos de amparo buscando alguna medida cautelar para obtener algo que le fue denegado en primera instancia o que se está demorando en materia de prestaciones. Es así, en prestaciones, en seguro y jubilaciones, pero vamos, nos detenemos en prestaciones. No podemos desconocer la genuina angustia que puede sufrir. Si hay un profesional que le dijo, vos necesitas esto a un paciente, ese es un disparador muchas veces, y eso está y es respetable. Uno no puede, digamos, bajarle el precio a esa cuestión, ¿no? Eso es algo real y ahí me pongo en el rol de médico, sé lo que uno ve y ha vivido y vive, sabe la angustia que sufre cualquier persona en el momento que dice, vos tenés tal cuestión y tenés que resolverla, ¿no? Tu situación es esta y más si es de un familiar querido y todo. Eso está y es uno de los motivos. Pero puedo definirle con mucha claridad también, y desde hace mucho tiempo, que más que algo político, existe una industria relacionada al juicio, porque ahí hay... De hecho, miremos las redes, acá en el Chaco. Veo asombrado como cada día salen profesionales del derecho, salen a promocionar amparos gratuitos por salud y cobertura. Pero ahí vamos a poner una página en cualquier momento y salen a fomentar que esa es la vía a través de la cual hay que solicitar determinada prestación. Y nosotros les decimos que nos toca administrar, y aprovecho este momento para decirle a nuestros afiliados, que solo tienen que hacer el trámite, y hay todo un equipo de personas, personal del INSEP, que trabaja permanentemente para dar esa respuesta en tiempo y forma. Que si también nos ponemos y nos sentamos y le decimos, porque así se trabaja hoy, en la gerencia de obra social y parte del equipo que trabaja alrededor de la presidencia, inclusive del resto del directorio, trabaja muchas veces decir, mirá, esta
que te dijeron que es la mejor opción, no necesariamente la mejor. Tenés esta otra. No es que no y simplemente no existe. Esa respuesta nosotros no damos. Decimos, muchas veces corresponde, no se discute, no damos vuelta y tomamos. Pero otras veces le mostramos alternativas que son válidas, que son absolutamente válidas y preservan verdaderamente la posibilidad de que un paciente resuelva determinada cuestión de salud. Pero iba ahí, me parece como que eso toca mucho también al área o al tema de las derivaciones, ¿no? Totalmente. A las derivaciones ahí hay bajó mucho en este último tiempo, hay que decirlo. Nosotros ahora lideran las medidas judiciales referidas a algunas pensiones, son las que están encabezando. Bajaron mucho la de los medicamentos, son muy pocas. Hay algunas que por ahí persisten algunas medidas judiciales para que se compren por marcas. Nosotros hemos generado una resolución donde el INSEP, como deben ser todas las obras sociales, no tiene la obligación de comprar determinada marca comercial. Comprar por drogas. Por drogas. Desde el momento que está habilitada una droga para venderse en el país, tiene la misma validez. Dejamos abierta porque existen criterios, y hablo como médico, existen criterios que si un paciente demuestra a través de hay un formulario de ADMAT que dice que se denuncia por efecto adverso de determinada marca, uno denuncia y dice, y puede demostrar en un expediente que solo puede tomar una marca, no se duda, se compra y se termina. Pero muchas otras cuestiones tienen que ver con una industria, un esquema que son las reglas del juego del mundo de la salud, donde hay gente que por supuesto promociona su producto por sobre la de otro. Los laboratorios en eso vuelcan una masa de dinero infernal. Por supuesto, desde hace mucho tiempo. Posicionar sus productos. Por supuesto, y es una cuestión válida. Nosotros que tenemos que administrar los recursos de todos nuestros afiliados, tenemos la obligación de ser lo más eficiente posible, de cuidar, de dar la mayor cantidad de prestaciones y asegurar que podamos sostenerlo en el tiempo para que no atravesar. El aumento en el fondo de alta complejidad, que fue todo un tema de hace unos cuantos meses atrás, hasta que se aprobó en la legislatura, ¿eso tiene su impacto en esta normalización dentro de todo que estás notando? Claramente sí, tiene un impacto. Fue a principio de año, una caja que desde 2013 era absolutamente deficitaria, que era el fondo de alta complejidad, permitió equilibrar en ese segmento, puso las cosas muy en equilibrio, ¿no? Vuelvo a poner, cuando hablo de caja equilibrada, deja de ser deficitaria, no nos olvidemos que terminan siendo las cajas que administra el INSEP, que son la de jubilaciones, la de seguro, que pueden ser un canal aparte, y la de obra social, terminan siendo una compensando la otra. Y entonces tenemos que caer indefectiblemente en el gran problema, que es el déficit previsional, que es un déficit que termina arrastrando y comprometiendo en muchos aspectos la sostenibilidad del sistema. Y estamos hablando de 25.000 millones mensuales, ¿no? 25.500 es aproximadamente, que tengo que decirlo, lo absorbe la provincia mes a mes, en gran parte. La obra social da superávit. La obra social está hoy en día hablamos de caja sostenible. Equilibrada, no superávit. O sea, en algún momento, hablamos de bastantes años atrás, la obra social dejaba un margen y eso permitía compensar parte del déficit de la caja previsional. Hoy prácticamente el déficit previsional es bancado totalmente por el Ejecutivo. Sí, por el Ejecutivo, en su gran parte. Meneses, de esos 25.000 millones, la caja policial, ¿cuánto representa? No, representa un porcentaje mayoritario, representa no por número en cantidades, sino por el costo. Estamos hablando, en importe estamos hablando de más de 12.000 millones. 12.000 millones. El rojo de la caja previsional policial es 12.000 millones. Es casi la mitad, digamos, casi claro, un número importante. ¿Y otras provincias cómo resuelven eso? ¿Es diferente? No. Todas atraviesan en mayor o menor medida. Convengamos que nuestra obra social tiene la particularidad que administra todas las cajas, ¿no? Hay provincias que tienen la caja por fuera, ¿no? Por fuera de lo que significa la obra social. Pero todas las cajas hoy en día discuten déficit previsional, el sistema previsional. ¿Y ahí se plantea algún tipo de reforma a ese régimen en particular, que es el agujero más grande? Porque la policía se está jubilando hoy con menos de 50 años, ¿no? Es verdad que la situación de riesgo y demás amerita un régimen diferente, pero siempre llama la atención que personas muy jóvenes dejen la actividad. Se puede decir que van a terminar cobrando como pasivos más años que lo que estuvieron realmente prestando servicios.
En otros lugares yo creo que cuando pasan cierta edad no se los jubila, sino que se los pasa a otro tipo de tareas administrativas y demás. Nosotros nos juntamos a discutir o ver las realidades de todas las cajas y la verdad que todas atraviesan situaciones con algunos matices diferentes, particularidades, pero atraviesan situaciones bastante parecidas, con regímenes especiales, como por ejemplo policía, algo del sector docente. Y claramente hay una línea que se discute que es necesario mirar de una manera diferente. Nosotros, en mi rol, estoy a cargo de un órgano de aplicación, me excede claramente, pero sí podemos tener una posición y una mirada, que si me decís en lo personal hay que hacer algo, y obviamente sí. Nosotros lo que hacemos en este momento del INSEP, porque no se habla de una reforma en este momento del sistema previsional, no discute, creo que todo el arco político en algún momento tendremos que sentarnos a discutir esto en serio es un y tema a mirar. Como que nadie se le anima, ¿no? Por lo supuesto, popular que genera, y no solo en el Chaco, genera en todos lados, por supuesto, una tensión máxima de los sectores que están involucrados. Y eso es entendible, es respetable, pero decimos y vivimos, y es una realidad que no la podemos ocultar. En algún momento habrá que resolver porque el sistema previsional claramente apunta a un colapso indudable, ¿no? Claro, no hay cómo sostenerlo. esta tendencia con estas condiciones es a que el déficit crezca, no a que se reduzca. No hay ni un elemento que diga que se va a reducir si seguimos bajo este esquema. Tiene que ver con cuestiones de nuestra pirámide poblacional y cómo vamos, pero además con sistemas que tienen que encontrar sus correcciones en una discusión que excede al INSEP claramente, ¿no? Pero está bueno que se plantee permanentemente y que vayamos estableciendo un momento. Nosotros, ¿qué podemos hacer del INSEP y qué estamos haciendo ahora respecto a nuestra caja de jubilaciones, que por supuesto necesitaba mucho? Sabíamos que ya tenemos hace un tiempo atrás la jubilación online, que se puede hacer a través de todo lo que tiene que ver con lo que se liquida por ECOM, digamos, ¿no? Todo el Ejecutivo. Pero queda todo el arco de los municipios hoy en día, que la historia laboral se sigue haciendo de manera, cada uno la carga de manera individual. Entonces todo el equipo técnico nuestro del INSEP trabajó, junto al área de jubilaciones, trabajó en una actualización en la plataforma de mis aportes, que están en tu gobierno digital, para poder hacer que en un corto plazo podamos establecer, se iniciaron capacitaciones con los municipios, con las áreas técnicas de los municipios, para que de una buena vez integremos y tengamos una historia laboral única. No solo para agilizar el trámite final de acceder al beneficio de la jubilación, sino que también como derecho al ciudadano que pueda entrar a su perfil y pueda saber cómo están sus aportes, si están debidamente realizados en tiempo y forma. En eso ya se hizo todo el trabajo técnico, hemos podido hacer una jornada donde le presentamos a los municipios esta innovación en la herramienta ya preexistente, y estamos muy cerca de hacer un anuncio, es decir, ponemos una fecha límite y a partir de esa fecha la única forma en que va a tener que acceder los aportes va a ser a través de esta plataforma, buscando no solo agilizar el trámite, sino también que nuestros ciudadanos puedan ejercer un derecho pleno, ¿no? ¿Cuántas pasividades paga en total el INSEP? Y está pagando en este momento, tenemos más de, no quiero decir un número ajustado en este momento, estamos en 200 y pico de mil. No, jubilaciones, retiros y pensiones. Jubilaciones, retiros y pensiones. Estamos hablando, no quiero decir un número exacto en este momento porque estábamos relevando. Hay un tema con nuestro no solo padrón de afiliados, sino también con los beneficiarios que acceden. ¿Cuántas pasividades y pensiones completas me estás hablando el número? Claro, jubilaciones, retiros y pensiones. ¿Cuántos beneficios paga la caja jubilatoria del INSEP? La totalidad de la planta de jubilados en este momento. Bueno, ¿cuántos son? 270.000. Pero esos no son los afiliados de Obra Social. Claro, afiliados de Obra Social. Bueno, perdón, 77.000 claro. Más o menos, perdón, me quedé con los afiliados. 77.000 que habíamos actualizado la última vez, teníamos en un perfil inicial, estuvimos con 62.000 más o menos y se hicieron ajustes en cuanto a nuevas pensiones, hicimos ajustes sobre la modalidad de movilidad y tenemos 70 y pico de mil. O sea, estamos casi en la misma cantidad de personal activo del Estado provincial. Sí, un poquito menos. Es una relación casi 1 a 1. Sí, y va creciendo. No nos olvidemos que el número cada vez se jubila más, los ingresos se paran y aparte tenemos los retiros voluntarios que se hacen periódicamente que van hacia un sector que
que va achicando la planta activa, por lo tanto genera que esta ecuación se vaya buscando un punto. ¿El haber promedio hoy de cuánto es? Aproximadamente. ¿De jubilatorio? En la provincia, sí. Jubilatorio estamos cercano de 700, 800 mil pesos, 900 mil. Promedio. Que es bastante por encima del haber promedio nacional. Sí, de la mínima. Sí, eso es así históricamente. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Y en obra social, sí, la cantidad de afiliados está arriba de los 277 mil. También tuvo un crecimiento importante. Exponencial, tiene que ver con los adherentes, con la base de los titulares. Muchos que antes tienen la doble cobertura porque están en un trabajo. Claro, ese número. Esos prefieren dejar de pagar una prepaga, una prepagada y quedan con él. Y sí, muchas veces quedan con el aporte de la obra social. La doble cobertura existió, que aclaro, ese es un punto en nuestra base de información, un punto ciego aún. No tenemos con claridad cuáles de nuestros afiliados tienen doble cobertura, con totalidad, porque no es tan fácil acceder a esa información. Pero sí, esa es una ecuación que pasa. Al caerse de alguna, por ahí es común que hayan tenido una prepaga. Y van o si una pareja, uno tiene la parte provincial y el otro mantenida, pero prefiere dejar nomás la parte provincial. Sí, deja la parte provincial. Esa es la realidad. ¿Tienen estimado o medido cuál es el aporte promedio que hace cada uno de esos afiliados a la obra social? Sí, hubo una serie de ajustes de números. Estamos hablando 72 mil pesos, el promedio. Ese es más o menos, 80 mil. Ese es el aporte promedio que hacen a la obra social. Sí, 80 mil. Sí, solo obra social, sin contar lo previsional. Solo obra social. Estamos hablando solo de aporte de obra social. Que por ese dinero hoy en una prepaga, ¿cuánto se paga por lo que le ofrece INSEP? Individualmente. No, con lo que ofrece INSEP, voy a aclararlo. Las prepagas tienen bastante más restringidas sus habilitaciones, sus prestaciones. No, pero estamos hablando de otra dimensión, ¿no? Hay un universo bastante amplio, pero de las prepagas conocidas, el aporte individual está arriba de 200 mil pesos, 250 mil. Claro, lo preguntaba porque a veces creo que no se es consciente de lo que ofrece el INSEP con lo que se aporta. Totalmente. ¿Cuál es tu visión y tu postura sobre todo estos impulsos, estos intentos de regular el tema farmacéutico, de medicamentos que está llevando adelante, sobre todo Sturzenegger, digamos, en el gobierno nacional? ¿Va a servir? ¿Lo ves bien? ¿Tiene que abaratar? Bueno, probablemente y sin duda creo que termina abaratando, ¿no? Termina simplificando algunos procesos, en algunos aspectos. Hay que ver la letra y qué cuestiones se habilitan nomás. Ahí hay que mirar en esta regulación de quiénes pueden vender un medicamento, por ejemplo. Esa mirada hay que tener cuidado. Ya habíamos vivido una película de esa. Ahí tengo algunos reparos. Pero sobre simplificar los procesos, desregular totalmente las cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de acceder a determinados medicamentos. Hay aplicaciones que se están usando hoy en día. Importaciones, permiten. Yo ahí las veo bien. Poder acceder a medicamentos de manera más barata no veo objeciones ahí. Donde sí planto una reserva nomás, no es que tampoco es una posición. Reserva es quiénes van a dispensar los medicamentos, quiénes son los que van a vender. Claro, el de la farmacéutica, claro, el de la farmacia. De la farmacia, ¿no? Es algo ahí que hay toda una... Sí, hay un entramado y en eso mantengo la reserva porque considero, y esto es una postura personal, que las farmacias son los que tienen que dispensar medicamentos. Eso, cada uno hace lo suyo, ¿no? Porque en eso hay una cuestión, me parece que marcaría mucha reserva en ese aspecto. En los demás aspectos, como dónde vamos a competir, cómo vamos a competir, si tenemos la posibilidad de que salgamos a comprar medicamentos a menor costo, no tengo objeciones, lo veo bien. Más ahora que estoy del lado del financiador, si puedo salir y me permite salir a adquirir medicamentos más económicos y que obliga a que el mercado se acomode en un lugar. Y hablo por ahí de medicamentos porque hoy la industria nacional en cuanto a medicamentos, sabemos que los principios activos vienen del otro lado, el mecanismo de importación hasta facilitaría que el paso final de algún estuchado, medicamento que hacen laboratorios argentinos, le facilitaría también el trabajo y trabajaría mejor. Bien. Rafael, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, muy amable. Gracias. Rafael Meneses, presidente del INSEP, aquí en Pulso Político. Vamos a una pausa, luego John París, aquí en la mesa de nuestro programa.
Desde 2013, Frigopork lleva la mejor carne de cerdo a todo el NEA. Junto a nuestras marcas La Ucraniana y La Tablita de chacinados, embutidos y fiambres, es sinónimo de calidad y confianza. Encontranos en nuestras sucursales en Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones con la mejor calidad y atención. Para más información, visita nuestra web frigopork.com o encontranos en nuestras redes sociales. Si es de cerdo, es Frigopork, La Ucraniana, del campo a tu mesa. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Gómez Santillán, soy la maquilladora de los chicos de Norte TV y esto es un poco de lo que hago todos los días. También hago maquillaje para todo tipo de eventos y podés contactarme en mis redes sociales. Estudiar medicina en la UPLAP te permite cumplir tus sueños dentro de tu provincia, con un título de validez nacional para trabajar donde vos quieras. Es formarte con docentes con amplia experiencia en la profesión, como también en la docencia, con tecnología avanzada y de última generación para la enseñanza acorde a tus necesidades. En la ULAP puedo estudiar medicina cerca de mi familia y si hay algo que destacar es que contamos con profesores muy comprometidos con nuestra formación. UPLAP, la universidad de todos los formoseños. Todos unidos, Gobierno de Formosa. En Estética Profesional puedes encontrar todo lo que necesitas para el cuidado personal o equipar tu espacio profesional. Estamos en Chaco, Corrientes, Formosa y Reconquista Santa Fe. Seguinos para conocer todas nuestras novedades.
Bien, volvemos aquí a la mesa de Pulso Político, donde ahora estamos con Raúl Johnny París, así lo conocen todos en el ámbito de las instituciones de la provincia y muy particularmente en el del Tribunal de Cuentas. Fue fiscal dentro de este organismo que tiene a su cargo el contralor del manejo de las cuentas públicas, del dinero de todos en los gobiernos provinciales, en los gobiernos municipales. Y ha sido, bueno, una persona que provocó en su momento denuncias muy importantes. Por ejemplo, yo recuerdo todo lo que se generó a partir de tu investigación, Johnny, de los negociados con tierras públicas. Pero después también te abocaste más recientemente a toda una situación que se viene dando en el Tribunal de Cuentas, que hizo eclosión quizá con esto que fue muy visible del concurso de ingreso de personal. Quedó la sensación de que fue todo amañado o que por lo menos una parte del concurso se tergiversó para que puedan entrar amigos, familiares de algunas autoridades del Tribunal de Cuentas. En su momento se manifestaron los fiscales diciendo que son espiados, que son vigilados, que no pueden trabajar libremente. ¿Qué está pasando en el Tribunal de Cuentas? ¿Qué ocurre ahí adentro? Mirá, yo, primero buenas tardes a la audiencia. Yo desde el 28 de diciembre del 2025 adquirí el carácter de jubilado. Nosotros internamente, cuando nos desempeñamos en el organismo, siempre cumplimos y tratamos en los fiscales que estaban ahí de hacer cumplir la legislación en todo su articulado. Es evidente que el diseño institucional del Tribunal de Cuentas hoy por hoy no le sirve a la gente, no le sirve a la ciudadanía, ni menos a los gobernantes, por una serie de deficiencias estructurales, no solamente estructurales, sino también por cuestiones formales y, a mi criterio, también de necesaria legislación. El Tribunal de Cuentas quedó en el tiempo. Johnny, que no sirve, que no controla, que no controla bien? No es el sistema de controles de la rendición de cuentas es obsoleto. En este momento estamos en la era de la inteligencia artificial. Estamos en la era de los avances tecnológicos donde el control ya no solamente es necesario y siempre fue necesario, sino también el acompañamiento desde el mismo recurso humano en la capacitación, debida capacitación, en procesos internacionales de auditoría, en compatibilizar los procesos de auditoría con todos los organismos del Estado, especialmente Contaduría, en donde es necesaria la interrelación entre los organismos de control interno, caso Contaduría General, que hace el análisis previo y la necesaria estudio de los casos previos de contratación y de todas otras cuestiones del Estado con el Tribunal de Cuentas. Eso lamentablemente no se hace. Nunca hubo una interrelación porque se supone que el control interno prevé todos esos mecanismos de advertencia de lo que está pasando con la cosa pública y el Tribunal de Cuentas lo ve ex post, o sea, después de la rendición de cuentas. Bueno, ¿y eso es una incapacidad administrativa medio casual por no hacer las cosas bien o hay un interés de algún sector, por ejemplo, de la política, de que el Tribunal de Cuentas no funcione adecuadamente? Yo creo que hay parte de todo. Lo que pasa es que principalmente decisión política, decisiones fuertes políticas. Yo creo que los gobiernos, independientemente del signo político, tienen que apuntalar más la prevención de las irregularidades en los organismos de Contraloría Interna precisamente y compatibilizar esquemas de interrelación activa con los organismos de Contralor Externo en una primera etapa. También la capacitación debida de los funcionarios, una debida carrera administrativa con concurso de oposición y antecedentes serios y transparentes internos y por sobre todas las cosas externos. Yo tengo una crítica muy sesgada sobre el tema de los miembros del Tribunal de Cuentas. Yo creo que tienen que sacar la política del lado y tienen que estar los mejores a través de concursos externos, públicos, transparentes, en donde no tiene que tener que ver nada la vinculación política. ¿Fue un error desde ese punto de vista la reforma constitucional del 94 que estableció prácticamente reconoció como un órgano de representación partidaria a la cúpula del Tribunal de Cuentas diciendo que tiene que estar representada la mayoría política y la minoría?
Yo creo que sí, porque en este caso el control no tiene que estar... Si bien es cierto, todo contralor es político, los nombramientos de las cabezas que van a dirigir los destinos del organismo de contralor tienen que alejarse de la política. Fíjate que hoy tenemos casos de que están en funciones funcionarios que fueron diputados, funcionarios que fueron funcionarios políticos de otras gestiones, y en la cual siempre va a haber una duda en la ciudadanía de que si responden o no a decisiones políticas, ciertas decisiones que toman en el controlador de la cosa pública. Por eso mismo yo creo que se tendría que estudiar un esquema en donde intervengan más los colegios profesionales, por ejemplo, ciencia económica, colegio de abogados, consejo de abogados, las universidades públicas nacionales, en buscar un consenso, en tratar de buscar un mecanismo de selección de funcionarios que no tengan nada que ver con la política. ¿Hay algún tribunal de otra jurisdicción de la provincia que tenga un modelo similar al que apuntás, planteás? No, pero hay intenciones. Yo formo parte de la red de gobernanza de la República Argentina. Hay intenciones de modernizar y de ayornar los mecanismos de selección de esos candidatos, ¿no es cierto?, para que den respuestas independientes del color político que esté manejando la provincia o de la mayoría política transitoria que estén. Que además sonaría lo más lógico. Y que esté lo mejor en términos técnicos, porque esto tiene que ser un organismo evidentemente técnico en donde se respeten las garantías constitucionales del que está controlando y también de los que controlan. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer en pos de una buena gobernanza, y veo que lamentablemente estamos atrasados años luz con respecto a otras gobernanzas de otros países. Yo veo también, por ejemplo, un avance en otros países de la consideración de la ética de compliance, que lamentablemente acá no se le está dando ninguna importancia, y es justamente que no solamente tienen que mostrar transparencia en sus designaciones, sino también en su proceder, porque no nos tenemos que dejar de olvidar que manejan el contralor de la cosa pública de todos los chaqueños. Bueno, acá pasó algo muy singular que además generó mucho ruido. Cuando se producen vacantes en el Tribunal de Cuentas, eligen a 2 nuevos vocales. Una de ellas, Beatriz Bogado, que había sido funcionaria del gobierno de Jorge Capitanich, legisladora también del Partido Justicialista, tiene un pasado gremial como secretaria general del UPCP anterior a todo esto. Pero lo que llamó mucho la atención, hizo ruido, generó un debate, fue que la propia abogada había sido en su momento condenada por el Tribunal de Cuentas a raíz de un desempeño, creo que como autoridad de lotería chaqueña. Desarrollo social primero. De desarrollo social. Fue ministra de Desarrollo Social y fue condenada por el Tribunal de Cuentas por irregularidades que se detectaron en el manejo de fondos. ¿Es así? Exactamente. Bueno, eso fue como un golpe, ¿no? Justamente... a la credibilidad del organismo, porque... Por supuesto, fue lo que motivó mi presentación. Yo estudié mucho la posibilidad, justamente estaba haciendo mis papeles de jubilación, estaba iniciando los trámites, estaba continuando, mejor dicho, porque yo hace 2 años atrás tuve un infarto y me hizo recambiar toda mi vida, y pensaba retirarme, jubilarme ahora en diciembre, que formalicé y tomo conocimiento de esos hechos a través de unas denuncias que había justamente analizando en internet, y me pongo a analizar el caso de su designación. Y ingrata fue la sorpresa de ver que en ese mecanismo de selección se habrían violado preceptos básicos constitucionales en la selección tanto de esta colega, que fue mi jefa, y del contador Fuentes Castillo, donde se violó arteramente la Constitución. Que además, bueno, en función de esto que decíamos al principio, fue un reparto meramente político de cargos. Bogado es elegida, postulada por el justicialismo. Yo no sé si no fue el propio gobernador Capitanich en su momento que la postula antes de dejar el poder. Y el candidato de la otra vocalía
Castillo era de origen radical. Claro, decían que fue postulado por Esdero. Yo en papeles no encontré que fuera postulada por el gobernador Esdero. Sí me referenciaron algunos diputados off the record que fue un acuerdo político de gobernabilidad, así me lo manifestaron, y que algunos me dijeron que se tuvieron que tragar el sapo así, tal cual que te digo. Y me llamó la atención porque todo acuerdo de gobernabilidad yo creo que tiene que estar por debajo de la Constitución y de las leyes. O sea, si ya desde el vamos, para elegir un funcionario de la jerarquía del presidente o vocal del Tribunal de Cuentas, se violan preceptos constitucionales, entonces, ¿para qué estamos? O sea, pero además de todo eso, vos después, averiguando, investigando, pudiste determinar que había requisitos que estaban planteados para poder postularse a las vocalías que se habían presentado como cumplidos, pero que en realidad aparentemente no estaban en esa calidad. No solamente advertí que se incumplieron los requisitos, yo creo que los diputados obraron de buena fe. Quiero entender que obraron de buena fe porque si hubieran sabido que ninguno de los dos candidatos reunía los requisitos, no lo hubieran aprobado su pliego. Si aprobaron, y ahora yo hago esta pregunta, si aprobaron estos pliegos a sabiendas de que estos dos funcionarios no reunían los requisitos, y digo funcionarios porque en el momento de su elección revestían el carácter de funcionario. Fuentes Castillo trabajaba en Saspeña, en el municipio de Saspeña, y Beatriz Bogado trabajaba en la provincia como funcionaria provincial, en el gobierno capitalino. Si estos funcionarios no reunían los requisitos y la votaron aún así, quiere decir que había una connivencia y a ser investigado inclusive por supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público, porque están violando la Constitución, la norma básica que regula todo el andamiaje de la administración pública. Y yo creo que no fueron informados y no sabían. Por eso la denuncia penal que hice, la investigación penal, fue un pedido de investigación penal ante el Ministerio Público Fiscal de la provincia y también ante la misma legislatura pedí el juicio político. Una vez que arbitré los medios y constaté en el propio legajo donde se eligieron, o sea, en el propio expediente legislativo, están todas las pruebas en las que yo aporté a la justicia. ¿Qué requisitos no cumplieron? Por ejemplo, para ser miembro del Tribunal de Cuentas se requiere, según la Constitución y después la ley orgánica, 10 años en el ejercicio de contador para el caso de contadores, ejercicio privado, y 10 años en cargos en la administración pública que requieren tal condición. El contador Fuentes Castillo fue asesor de la Cámara, por ejemplo, fue funcionario en cuestiones de la Municipalidad de Saspeña, concejal, después fue subsecretario, 2 veces fue subsecretario, una vez fue subsecretario de Finanzas, pero en todos esos cargos no requieren la condición de contador. Pero lo más grave que yo advertí es que presentó como prueba certificaciones de servicio como contador público en entidades privadas de Saspeña, sanatorios, por ejemplo, otra entidad también, y miembro de un estudio contable, que realizaba tareas de contador, cuando posteriormente, con fecha antes de hacer la denuncia, presentó un informe del Consejo de Ciencia Económica donde este contador se había matriculado recién en el año 2023, septiembre de 2023. O sea que no podría haber prestado esos servicios que él declaraba, o por lo menos no como contador. No como contador. Exactamente, con lo cual habría efectuado ejercicio ilegal de la profesión de contador público, un delito de acción penal que en otras jurisdicciones provinciales, si uno googlea Córdoba, está castigado con la cárcel. Es lo mismo que un médico sin registro, sin matrícula, porque la ley de matriculación nuestra del contador de contadores exige para ejercer la profesión de contador público o ser socio también de un estudio contable necesita estar matriculado, no solamente el título de contador público, sino matriculado. Aclaramos eso, ¿no? El título de contador lo tiene, nada más que se matriculó en septiembre, bastante después de esos servicios. 2 meses antes de que se postule su nominación. Con lo cual, hay 2 aristas. Se agravaría este caso porque él era funcionario público.
Él estaba en conocimiento de eso, sin embargo, presentó en su legajo legislativo una cosa totalmente... dejó pintada toda la... Sí. Entonces, esa es una parte. Y en el caso de... Y la contadora abogado está matriculada, pero no en los papeles que ella presentó, no acredita ninguna prestación de servicio de que haya ejercido la profesión independiente. Su matrícula se fue matriculada en tiempo y forma. No obstante, en su presentación presentó todos los cargos políticos, o sea, que ella desempeñó a lo largo de su trayectoria, pero ninguno de esos cargos tampoco se exige la condición de contador. Caso, por ejemplo, el caso de Contaduría General, que tiene que ser contador público. Caso de fiscal de Tribunal Electoral, tiene que ser contador público. Pero no solamente pasó eso con la presentación que hice, que no reunía los requisitos, que yo creo que los diputados no sabían eso o controlaron mal esa... Sí, o solo se fijaron en el acuerdo político. En el acuerdo político, sino que también encontré una certificación de libre deuda totalmente irregular que ella misma había presentado en su legajo legislativo en fecha posterior al tratamiento de la Comisión Constitucional que le dio el acuerdo, días antes de su nombramiento, que no debía nada, ni un cargo tenía con el Tribunal de Cuentas, ni una observación, cuando en realidad a esa fecha era deudora del Estado provincial. Por cargos formulados, porque ella fue condenada por una resolución del tribunal a pagar la suma de aproximadamente 5 millones de pesos a valor del 2013. Sí. Entonces, fue elegida siendo deudora del Estado provincial y teniendo un juicio pendiente de Lotería Chaqueña también por cerca de 800.000 pesos, que todavía no había, estaba en trámite. O sea, había dos condiciones. Era deudora del Estado por el tema de desarrollo social y todavía estaba pendiente un juicio. Y aún así fue elegida. Pero con el agravante de que esa certificación de libre deuda es totalmente irregular porque se utiliza solamente para época de elecciones de las PASO, dirigida solamente para concejales que adeuden tributos al municipio. ¿Y ella esa deuda la pagó a valores históricos? Esa deuda pagó el capital en el mes de abril del 2024, o sea, 4 meses después de su nombramiento, y el tribunal tampoco hizo ninguna medida de resarcimiento patrimonial por el tema de la reparación integral del daño, solicitándole, intimándole o avisando a la Fiscalía de Estado que intime por los intereses resarcitorios, porque no es lo mismo una deuda del 2025, 2024 o 2023 pagada de fecha de 2023. Habría que hacer el cálculo, pero pagó los 5 millones, digamos. 5 millones en capital, pero Que no ya, pagó los intereses. A esa altura ya, o sea, con como si todo yo fuera, no sé, a un municipio, a un banco, a pagar una deuda de 2013 que era de 5 millones, pago los 5 millones sin actualizar, a pesar de toda la inflación que hubo en esa década. Exactamente. El sueño de todos, digamos, puede hacer eso. Sí, pero el problema está que son fondos públicos, o sea, fondos de todos los chaqueños. Entonces, ¿por qué el Tribunal de Cuentas no intimó? ¿Por qué no comunicó a la Fiscalía de Estado para que haga la intimación? O sea, entonces, pero lo otro, que también incluye otro vocal, porque en ese momento el que revestía el carácter de presidente, el doctor Cáceres, que yo respeto mucho la cosa, pero la cosa está mal, autorizó la emisión de ese libre deuda. Si él ya había, en su carácter de presidente, le había condenado, notificado la condena, a 3 meses después le da libre deuda. Por otra parte, dice también mención que también se le dio el libre deuda al contador Fuentes Castillo. Pero cuando uno ve la fecha de que se hizo un día sábado a la tarde. El Tribunal de Cuentas está cerrado. El Tribunal de Cuentas trabaja ahora como una cadena comercial. Entonces, ¿cómo el Tribunal de Cuentas se presta a eso? ¿Cómo el Tribunal de Cuentas se presta a eso? Entonces, y encima hablamos del organismo que tiene que controlar la transparencia. Y yo estando adentro, del sector público. O sea, si yo no lo hubiera hecho, me hubiera quedado con la deuda moral toda mi vida, porque se peleé siempre por la independencia del tribunal, peleé siempre por la intangibilidad de los sueldos del tribunal, la carrera administrativa, y veo que mis propias autoridades violan el precepto constitucional y hay que seguir nomás. No, o sea, hice lo que mi conciencia y mis padres siempre me dictaron, actuar con honradez y ir hasta el fondo de la cuestión.
por eso me llamó la atención, porque yo había hecho la denuncia justamente días antes del cambio de autoridades. Y me llamó la atención la rapidez. Me entero en febrero que a los 2 días ya habían mandado al archivo la denuncia. ¿Cómo es hoy el clima dentro del Tribunal de Cuentas, por lo que podés saber, o por lo menos hasta el último momento en que estuviste? Porque a mí, gente de ahí adentro me dice que hay como un clima casi policial, ¿no? Que se sienten vigilados, controlados, que no se trabaja libremente con el objetivo de esclarecer cómo se manejan los recursos públicos. Mira, yo ni paso por el tribunal. Tengo una versión, o sea, que no es el Tribunal de Cuentas que yo estuve, que yo viví, que lo peleé. Pero sé por compañeros de trabajo mío que hay un serio apriete a todo el personal viejo para que se jubile. Así poder las nuevas camadas ingresar, ¿no es cierto? Hay un acuerdo que firmaron las autoridades en las cuales intimaban a la gente que cumplía los requisitos de la jubilación que se retire, y siempre se manejaba en base a criterios que también estaban en el Poder Judicial de la provincia, en los cuales también pasó eso, y sabiendo que el Superior Tribunal dio acuerdo hasta ciertos jueces hasta a los 70 años, de dar una prórroga. En el Tribunal de Cuentas fue muy evidente de que no se cumplió. Es más, muchas de las autoridades, la mayoría, incluso la contadora abogado, el doctor Cáceres, tienen más de... ya cumplieron los requisitos, están en ocasión de jubilarse y no se jubilan. El caso distinto de la contadora Pértile, que ganó un juicio, ¿no es cierto? Que es muy distinto el caso, que ella está ejerciendo el cargo. Yo no sé cuántos años tiene Elda, que yo la aprecio mucho, pero es el caso muy distinto. Pero justamente hay gente y es selectivo el caso. En mi criterio me hicieron operaciones de que yo me retire, de me jubile. Yo ya me estaba por jubilar. Y también fui, en su momento, el único fiscal que le hizo un recurso a la contadora abogado porque sacó una resolución justamente con el doctor Cáceres violando la ley del Tribunal de Cuentas. Esa resolución ella no la quería modificar porque esa resolución implicaba dejar sin efecto muchas observaciones y muchos juicios podrían quedar, juicios de cuenta, ser pasibles de nulidades por la aplicación de esa cosa. Y yo, a pesar de eso, le presenté el recurso y tuvo que dar marcha atrás y retrotraer todo a la senda que tendría que haber sido siempre. Desde ahí, ese momento, siempre fue con respeto al trato. Pero lógicamente yo hago lo que me marcó mi conciencia y mis capacidades. No hay nada personal detrás de todo esto. Una consulta, los juicios de cuenta, que obviamente es la acción directa que realizan, investigan, auditan cómo fue el paso de un funcionario por la función. ¿Se pagan en su gran mayoría esas condenas o todo termina pasando como abogado? Sí, en tiempo y forma, digo, ¿se pagan como corresponde? Yo esa información creo que sí, porque se pagan ante la Fiscalía de Estado. Fiscalía de Estado es la que... O sea, ¿le supone al funcionario un impedimento para después seguir en una...? Claro, por eso te digo, yo creo que falta información pública sobre ese tema, porque tendría que haber un canal... Siempre público. salen las condenas, pero... O sea, las condenas salen, o sea, esa es otra también de las sugerencias y de las críticas que hago, porque tiene que ser público. O sea, la gente tiene que saber por qué. Porque hablan, por ejemplo, malversación de fondos públicos, defraudaciones de Estado, pero no dicen cuál es la cuestión de fondo. Sí, cierto. O sea, no nos olvidemos que detrás también hay un funcionario al que hay que garantizarle el debido derecho a defensa. Porque no son culpables hasta que una sentencia declara la culpabilidad de la persona. Y muchas veces se comete el error de culpabilizar a alguien que no. Por eso tendría que ser más transparente si el funcionario
Tiene que ser una gimnasia dinámica, o sea, acortar los plazos de los juicios de cuenta no pueden ser 180 días. El funcionario que cesa en una función tiene que tener 90 días para presentar todos los papeles. Si mensualmente presentan todas las rescindiciones, no puede haber 180 días para un juicio de cuenta. Tienen que acortarse los plazos porque hay funcionarios que salen y no saben, después le salen un juicio para atrás y no tienen los papeles, ya no están más en funciones. Cambian las gestiones políticas, también es otra cuestión. Sí, lo que pasa es que hay una forma de ejercer el poder y de manejar los recursos públicos para la cual lo peor que puede haber es la transparencia. La opacidad es lo que sirve y lo que rinde y lo que se necesita, ¿no?, para seguir adelante. Claro, por eso yo creo que al haber transparencia tiene que haber, va a haber mejor visibilización de las cosas, cómo se está controlando. Tiene que haber también un espacio para que el fiscal cuente a la ciudadanía cómo se controla. Sí, lo que pasa es que para ser transparente tenés que estar muy tranquilo acerca de lo que se puede ver de vos y de lo que haces a partir de esa transparencia. Así que, bueno, celebramos, Johnny, que estés aquí con nosotros. Sos una persona que yo en particular respeto muchísimo por tu compromiso. Eso tuvo costos personales para vos, pero bueno, pusiste por delante tus convicciones, así que gracias por estar aquí. Sí, fíjate vos, te agradezco mucho tu palabra y es recíproco, Sergio, porque siempre, a través tuyo, a través de la gente de Norte, Miguel Ángel Fernández siempre tenía un aprecio por mí, yo también me daba lo bueno y lo malo también, porque muchas veces el funcionario comete equivocaciones. Y te agradezco el espacio porque también, como es de público conocimiento, vos sabés que estoy procesado en una causa de Ramón López por el tema de las tierras. Me procesan primero que yo era integrante de una banda destinada a lavar activos con Tito López con tierra junto a otros funcionarios. Me tendría que haber puesto en connivencia con todas las partes técnicas de colonización, con saber quién iban a ser los presidentes de los futuros gestiones. Y yo salí de colonización en el 2015. Después fui al Tribunal de Cuentas. El leasing que hace el señor López lo hace en el 2023. Yo no estaba en funciones. Me acusaron, pasé minando por todos lados, por todos los espacios. Y te quiero dejar tranquilidad a la población porque me procesan, estamos apelando al procesamiento con el doctor Saife. Siempre me presenté, estuve a derecho. En la primera etapa indagatoria fui representado por los defensores oficiales, Gonzalo Molina y Juan Pablo Costilla, que agradezco por la profesionalidad, a pesar de que no pude hablar mucho con ellos. Yo me fui a la indagatoria leyendo las 3 resoluciones que había firmado. Me imputan por solamente 296 hectáreas y presunto perjuicio al Estado. No hubo nunca un perjuicio porque las tierras se vendieron bajo un procedimiento reglado en el cual el presidente de colonización no tiene decisiones discrecionales. Hay informes técnicos de las áreas competentes, ingeniero agrónomo, topógrafos, recursos legales. La última etapa, y cumplimentado todos esos requisitos, firma el presidente. Si se cumplimentan con todo eso. En mi caso, no voy a hablar con los otros casos porque desconozco. Yo estuve desde 2011 hasta 2015. Se presentaron todos los papeles, se cumplimentaron con todos los requisitos de ley. Yo mismo cumplimenté y hay resoluciones que así lo ameritan en el propio expediente que fueron obviados. Incluso yo denuncié eso en la indagatoria por el doctor Sabadini. Yo hablé de una manipulación porque no sé, y también obviado por el doctor Mianovich, y en la cual también dicen que yo incumplí mis funciones. Está recontra acreditado en el expediente, que está todo en los papeles, inclusive con la debida intervención de los empleados y técnicos de colonizaciones, que yo agradezco porque trabajaron con profesionalidad, y no beneficiamos nunca al señor López. Se le entregó la tierra porque no era porque era piquetero, no era porque era... Se le entregó porque reunía los requisitos. Y todo según el artículo 8 de la Constitución, no hay que hacer distinciones sociales para nada. Y yo mi gestión se le otorgó las tierras por eso, porque cumplió los requisitos. No solamente que están acreditados en el expediente, sino que hizo todas las mejoras, hizo pagó la tierra en tiempo y forma, se hicieron las inspecciones que no las hago yo, la hace la parte del personal técnico, y en la cual está acreditado que su campo de 296 hectáreas cumplió con todos los requisitos de ley. No hubo nada fuera
de la Es legislación. una parte muy pequeña porque después él recibe otras adjudicaciones en otras etapas. Él creo que recibió en otra etapa por miles de ampliación. hectáreas, él y su familia, ¿no? Claro, y también porque la misma ley de tierras y la misma Constitución prevé la adjudicación preferencial, la Constitución lo dice, al pequeño productor y su descendencia, en unidades familiares. Yo a él le adjudiqué 296, menos de la unidad económica que es de 300 hectáreas. Claro. Bueno. O sea, estoy tranquilo, nada más que molesta un poco porque de alguna manera fui un condenado social, porque estoy procesado y estoy peleando un procesamiento, y si tengo que ir a juicio oral, es la misma de siempre. O sea, está todo acreditado en el expediente. O sea, eso pude reconstituir, ¿no es cierto?, con lo que se elevaron a la Corte Suprema, porque esos expedientes son subidos a la Corte Suprema, y también otros expedientes que pude recuperar, en la cual acredita mi total falta de culpa o de dolo, porque menos a la administración pública, donde nosotros en nuestra gestión recuperamos 90.000 hectáreas a través de los juicios de lesividad. Materias que son de estricto contencioso administrativo, no penales. ¿Viste? Bien, gracias, Johnny. Te agradezco mucho, Sergio, y a tu disposición. Bien, Raúl John París, ex fiscal del Tribunal de Cuentas aquí en Pulso Político. Se agotó nuestro tiempo. Nos encontramos con ustedes el martes de la semana que viene aquí otra vez en Norte TV. Gracias.